Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta actividad, que sería la segunda que hacemos este año en este mismo lugar, que quizás ustedes hayan estado en la de Economía, que hicimos en julio, y ahora estamos con el tema Educación. Vaya qué tema, ¿verdad? Bueno, esta es una actividad organizada por el Comité Trubil del Frente Amplio, pero es abierta, de la Coordinadora M, es abierta a todos los que quisieran participar. No se trata de una actividad partidaria, ¿tá? Están aquí presentes vecinos de la zona, personalidades vinculadas a la educación, representantes de organizaciones vinculadas al tema, gremios, etc. En este encuentro no pretendemos dar la posición del Frente Amplio, sino que pretende ser un aporte del Comité Trubil a la reflexión sobre los mismos, tratando de centrarnos en lo importante y no entramparnos en discutir lo accesorio. Para esto contamos con la amable comparecencia de 3 destacados profesionales, que voy a dar brevemente datos sobre ellos. La licenciada Cecilia Klein, profesora de inglés, licenciada en Historia, magíster en Educación, docente en formación docente y secundaria. El ingeniero Miguel Brechner, primer director del Plan Ceibal, es director del LATU, miembro de ANI, Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Y el maestro Luis Garibaldi es director nacional de Educación y es consejero de Formación en Educación. Luego de las intervenciones de los 3 panelistas, intercambiaremos a través de las preguntas o comentarios que nos hagan llegar, que cuando ustedes entraron les entregaron una hojita pequeña y después unas compañeras nuestras van a pasar a recogerlos, o ustedes se acercan a Adriana. Adriana, que también es maestra y profesora. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Un placer estar acá y un placer poder conversar un poco sobre este tema de educación. A mí lo que mucho más me interesa después a ustedes para poder discutir, porque lamentablemente todo este tema se ha estado peloteando, golpeando, gritando. Mi bagaje en el tema de educación, siempre estuve vinculado a la educación no formal. Desde joven hice un curso especializado en liderazgo y educación, pero después la vida me llevó a la ingeniería y a la tecnología y volví a la educación con la creación del Plan Ceibal. Entonces, digamos, ¿se necesita una reforma educativa? ¿Es necesaria una reforma educativa? No le quepa la menor duda que es necesario. Nosotros con Luis, que hemos estado 15 años en el gobierno nuestros, podemos decir todas las cosas que se hicieron, que fueron de alguna manera u otra parte de una reforma, que hay que profundizar y hacer más cosas, no les quepa la menor duda, pero esta no es la charla de hoy y creo que es importante tenerlo presente. Lo que pasa es que cuando hablamos de reforma en el Uruguay, lo que nos parece que es una reforma es escribir un documento y ponerlo sobre la mesa. Somos un país especializado en escribir cosas que después nadie cumple. ¿Verdad? De vuelta, a mí, por mi deformación, me parece, está bien, escribir es muy importante y creo fundamental los conceptos sobre los cuales pues hay que trabajar. Pero para hacer una reforma de lo que fuera, se necesitan muchos atributos que hoy no están pasando. Entonces, a mí cuando me dicen qué opino de la reforma, yo digo, es irrelevante discutir esto. Puedo estar de acuerdo con unos contenidos, puedo no estar de acuerdo con otros, puedo estar con un documento, puedo no estar con otro. Pero eso es irrelevante. Lo que es relevante es que para hacer una reforma se necesitan atributos que no están pasando ahora. Y nosotros, como fuerza política, tenemos que hacer hincapié, mi humilde opinión, sobre esas cosas. No entrar en la discusión de lo que yo le llamo el chasquibún, que como fuerza política, no los gremios, no los profesores, que son otra cosa, hablo de la fuerza política.
No entrar en el proceso de chasquibún que cada vez que dice una cosa nosotros contestamos. Es lo mismo que la seguridad social. Se necesita una reforma de la seguridad social sin lugar a duda. Ahora hay una cantidad de cosas de esta reforma de seguridad social que son absolutamente injustas. Y eso es donde tenemos que hacer la fuerza. De la misma manera en educación yo hablo de 5 o 6 cosas que son fundamentales. Las enumero y después les voy una por una. Se necesita liderazgo. Se necesita consenso. Se necesita metodología. Porque el que está trabajando en algo, viene otro, no puede decir que todo lo para atrás estaba mal o no reconocerlo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe que en el Uruguay se trabajaba sobre competencias? Levante la mano. ¿Cuánta gente sabe ustedes que en el Uruguay hace años se trabaja en competencias? Sí. Unos cuantos. ¿Saben cuántos centros en el Uruguay están trabajando sobre competencias? Más de 800. Que se llama la red de aprendizaje, que es un proyecto entre la ANEP y Ceibal. Entonces no se puede decir vamos a hablar de competencias porque nadie antes ha hablado de competencias. Lo único que hace es que el docente se siente privilegiado, independiente que nos chicaneen a los que fuimos actores. El que está todo el día ahí sabe que hace años estaba trabajando en competencias. Entonces, el no reconocer lo hecho es un error garrafal. Se podrá decir voy a mejorar esto, voy a mejorar lo otro. Por todas esas razones, yo creo que nosotros como fuerzas políticas tenemos que enfatizar en que no se puede hacer las cosas tan mal y no meternos en la discusión, porque es una vergüenza que un tema tan importante como este no se aborde desde las ópticas donde tiene que abordarse. Y que se diga, obviamente la excusa es que va a ser todo culpa del FA, por lo cual esto no funciona. Entonces astutamente tenemos que nosotros ponernos en un discurso de alerta, decir, para un momento, si esto fracasa es porque ustedes me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. Eso es básicamente lo que yo quería decirles. Me pasé 2 minutos, pero el micrófono no, así que muchas gracias. Bueno, buenas noches. Primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, más allá de lo que las presentaciones, también presentarme como secretaria general del Sindicato de Docentes de Formación y Educación, que eso es un poco bueno, el rol que vengo a cumplir acá y a hacer ver esa voz en este ámbito. Bueno, yo la verdad que anotaba los 6 puntos y realmente acordaba con todo, porque realmente la situación de hoy es así, y bueno, capaz que muchas de las cosas... y justamente quería arrancar un poco con cómo terminaba acá, que era el tema del afán refundacional, ¿no? Esa idea de estamos haciendo algo totalmente nuevo, por un lado, pero por otro lado decir en ciertos discursos que tomo lo que ya venían haciendo. Es decir, esa contradicción que se venimos viendo durante este tiempo, que también tiene que ver con esa contradicción que a veces se manifiesta entre competencias, contenidos, ustedes, nosotros. Hace unos días hacíamos en las jornadas académicas de humanidades, presentábamos justamente un trabajo en esta cuestión discursiva con el presidente del sindicato, Oliver Romero, entre la posición que se plantea entre unos y otros, ¿no? Y hacíamos un análisis de la prensa, sobre todo desde el 15 de agosto hasta el día de hoy, que elegimos esa fecha no por casualidad. El 15 de agosto sale a la luz un conflicto que tiene como centro sobre todo la formación y educación, pero en realidad cuestiones que ya venían anteriormente, y bueno, y veíamos justamente ese posicionamiento de unos y nosotros, las autoridades y por otro lado los docentes. Y acá hablo de un concepto de docentes amplios que muchas veces se restringe a los sindicatos, pero que en este caso muchas veces lo vemos asociado con docente en general. Acá han entrado también la discusión de lo que son las ATD. Las ATD, que son las asambleas técnico-docentes, justamente esta semana tuvimos de los 3 subsistemas, ¿no? Tuvimos de formación y educación el martes, en el día de ayer de la UTU, en el día de hoy de secundaria, y reúnen a todos los docentes de todo el país en cada uno de esos subsistemas. Allí están docentes afiliados a sus sindicatos o no, de distintas corrientes, etcétera, etcétera. Es decir, reúne realmente la voz de todos los docentes,
Y más allá de eso, de que todas las ATD de todos los sistemas se posicionaron en contra de esta transformación educativa, muchas veces se le asocia con la idea de sindicato para de alguna manera disminuir o desprestigiar su opinión, ¿no? Siempre esa idea de que el sindicato representa a muy pocos docentes en relación a la cantidad que son. Y bueno, en esa cuestión también, hace unas semanas también escuchábamos la entrevista a Pablo da Silveira, el ministro de Educación, que plantea justamente una idea de democracia restringida, ¿no? Ese principio de autoridad que dice, bueno, que de alguna manera yo puedo llevar a cabo esta transformación educativa porque fui elegido y mi idea de educación fue reafirmada en distintas situaciones. Y nosotros nos oponíamos un poco a esta idea de democracia restringida porque justamente, más allá de respetar quién ha sido electo, la idea de democracia implica un intercambio constante entre el que representa y el representado, si no, no estamos hablando de democracia, ¿no? En el sentido amplio como lo entendemos nosotros. Y tampoco, porque a ver, cuando se realiza el compromiso por el país realizado por la coalición, no estaba en los papeles esta transformación educativa. Por lo tanto, yo no puedo reafirmar con total entereza que las personas que votaron por ese gobierno estaban al tanto de esta reforma, ¿no? No es un cheque en blanco que uno entrega y bueno, hagan lo que quieran que yo no me puedo oponer, ¿no? Siempre tiene que estar ese diálogo permanente, y no como marcaba de alguna manera el 31 de octubre la vicepresidenta que decía que se terminó el diálogo, ahora pasemos a la acción. El diálogo siempre que tiene que estar, no hablamos del consenso, entonces la posibilidad de que unos y otros se expresen tiene que estar. Y es un poco lo que nosotros hemos criticado a lo largo de este trayecto, esa idea también restringida de diálogo, de escucho, tomo nota, pero no tomo en cuenta nada de lo que ustedes opinan. Y en ese sentido también veíamos, en el caso de formación y educación, una improvisación constante. Hablamos justamente de la metodología. Bueno, a nosotros nos tocó ese famoso documento que estuvo en la prensa por cuestiones de plagio, que fue de público conocimiento, porque bueno, dentro de lo que era el marco para la transformación educativa, había plagio de distintas fuentes, y la solución para corregir esto fue sacar esas citas. Realmente, en ese sentido de metodología, estamos frente a aquellos que están llevando a cabo la transformación de los futuros profesores, educadores, maestros, y la solución ante una denuncia fue sacar esos párrafos porque bueno, parece que no se aprendió a cómo citar. Pero es una constante en esa cuestión de que vemos problemas en la metodología un día tras otro. Nos encontramos que el fin de semana llegaban las mallas de formación en educación y las veíamos por un lado en cuanto a formalidades totalmente imposible de discutir. Y nosotros usamos esta idea de que nos oponemos a la reforma por forma del contenido, y lo repetimos y a veces parece un eslogan, pero en realidad tiene que ver justamente con esto. La forma, porque no cumplen con las formalidades, no tienen metodología de investigación, no hay análisis en el estudio, y después en el contenido justamente en esa cuestión de vaciamiento. Y acá queremos ser claros, nosotros nos encontramos, por ejemplo, algo que fue de público conocimiento, porque bueno, incluyó a Carlos de Masi, quien fue quien ganó el Bartolomé Hidalgo hace muy poco, pero que refleja una situación general, asignaturas que se fusionan, asignaturas que desaparecen, y uno puede decir, estoy en contra de eso, pero leo tu justificación pedagógica, ¿cuál es tu fundamentación pedagógica para eso? Me puedo posicionar en contra igual, pero tiene que haber una fundamentación pedagógica, porque si no está eso, ¿en base a qué lo estamos haciendo? Entonces, cuando hablamos de reforma educativa, tiene que haber una cuestión de metodología de investigación que tenga que ver con la educación. Si no, estamos perdiendo mucho, estamos dando muchos pasos para atrás, porque si no, es una reforma puramente política. Entonces, las decisiones son puramente políticas en el sentido más partidario, digamos, más restringido de lo político, ¿no? Y en ese sentido también el tema de tiempos quería remarcar. A nosotros se nos ha planteado que todavía tenemos tiempos, entonces bueno, que bajen los documentos, siguen en elaboración, algo que ha hecho muchas veces, ¿no? El documento sigue en elaboración, es preliminar, pero en docencia no estamos con buenos tiempos. Nosotros tendríamos que estar eligiendo ahora horas, ¿no? La elección de horas, que de alguna manera es lo que marca todo el año 2023, sucesivamente, tendría que comenzar ayer, ¿no? ¿Por qué? Y más en formación y educación, porque esto es una cadena que está toda relacionada. ¿Por qué todos estamos de acuerdo que el primero en elegir es formación y educación? Porque el docente de formación y educación muchas veces es grado alto en los otros subsistemas, en secundaria, en UTU.
Entonces, por lo general, elige formación y educación para que después no haya un corrimiento. Si elige primero secundaria, que es probable lo que pueda ocurrir, porque en esta situación formación y educación que está más, con pasos más atrás, ¿qué pasa? Yo tomo, por ejemplo, secundaria, pero cuando estén mis horas en formación y educación, dejo secundaria. ¿Eso qué implica? Un problema para el liceo en cuanto a horarios, que se queda sin docente, que otros docentes que no están tan abajo pero están cerca mío no pueden tomar mis horas y quedan para otros docentes con menos formación o que no hayan terminado. Entonces, en realidad estamos ante una situación de que los mejores formados en todos los subsistemas no terminan eligiendo en realidad de la manera que tendrían que elegir. Y esto va en contra de la educación pública, en principio, así claramente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchas veces incluso hay corrimientos, nos pasa actualmente. Estamos ante una reforma en formación y educación que plantea de cursos anuales a semestrales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo le aseguro al docente el trabajo durante la mitad del año. ¿Qué pasa en la otra mitad del año? Hoy tuvimos una tripartita por este tema y el Consejo nos plantea que lo va a pensar, va a hacer una propuesta. Estamos a 10 de noviembre y todavía no hay propuesta para solucionar ese problema. Es decir, estamos diciendo que los docentes van a tener seguro una parte del año y la otra parte del año no. Esto no solo perjudica las condiciones laborales, sino que también implica que no hay seguridad en cuanto a la antigüedad. ¿Por qué es importante la antigüedad? Porque según mi antigüedad es el lugar que ocupo después en el escalafón. Tampoco hay seguridad con respecto a que estos docentes, que son la mitad de los docentes de formación y educación, elijan en formación y educación. Pongo un ejemplo claro. Yo doy historia en inglés en formación y educación, dentro de la especialidad de inglés, y soy efectiva también en inglés en secundaria. Por ejemplo, mi asignatura desaparece, se fusiona con otra. Entonces, ante mi situación, ¿yo qué hago? Prefiero elegir en secundaria, que mis cursos son anuales y no corro ese riesgo de no saber qué va a pasar. Hoy nos planteaban, la reforma continúa para el 2023, pero el 2023 vamos a ver cómo solucionamos esto. Es decir, durante el transcurso de la reforma van a ver cómo solucionan las condiciones que ya están siendo afectadas de los trabajadores. Realmente es preocupante y aparte de que hay una cuestión de violación de la ley de negociación colectiva. Uno tiene que negociar las condiciones laborales antes de aplicar la reforma, no una vez que ya está en curso, ¿no? Bueno, y entonces en ese sentido la situación actualmente es bastante caótica, los tiempos que ellos manejan a marzo 2023 no son reales porque la situación tendría que estar solucionando desde ya. Y nosotros prevemos, sin ser en ese sentido dramáticos, pero un 2023 bastante caótico en su inicio. No incluso por la oposición de los sindicatos, sino porque vemos que esta transformación, que va a ser una demora en la elección de horas, va a implicar que una gran cantidad de docentes tengan sus horas en febrero, marzo, etcétera, etcétera. Aparte de una cuestión de horarios, que la nueva en las primeras horas o las últimas horas. ¿Eso qué significa? Solo una cantidad determinada de docentes puedan tomar esas horas. Yo igual puedo gritar porque tenemos clases, muchos alumnos igual. No, en ese sentido también implica una gran complejidad a la hora de los horarios, que no solo de los docentes, sino de los directores. Es decir, realmente la transformación, como se ve, va a ser muy problemática, incluso dejando de lado las diferencias ideológicas o pedagógicas, sino a la hora de la implementación no está realmente pensado y hay una cuestión de celeridad que va en detrimento de la educación. Gracias. Buenas tardes, noches, bueno, un gusto, es un gusto. Y también me parece bien que los compañeros de los comités están preocupados por el tema de la educación, que lo hacen, como en este caso, extensivo a los vecinos. Con una primera advertencia, cuando uno habla de educación, habla de bastante más de lo que vamos a hablar hoy. No quiere decir que hoy, porque a veces hay una asimilación entre educación ANEP. Parece que toda la educación fuera ANEP y no es todo ANEP. La educación
empieza antes, está la educación en la primera infancia, la educación no formal, obviamente la educación terciaria, la universitaria, e incluso podríamos hablar hasta de la ciencia y la tecnología vinculada a la educación. Digo para que no pensemos que todo lo que vamos a hablar tiene referencia a toda la educación. Pero sin embargo no hay duda de que los acontecimientos últimos y los temas políticos referidos a lo que se le llama la transformación educativa, y que ahora además nos bombardean con spots publicitarios, es el gran tema, ¿no? Y el gran tema es que aparentemente nos van a cambiar la vida y vamos a llegar a hacer lo que no hizo el Frente Amplio, que es hacer una gran reforma educativa. Y en ese sentido yo quiero plantearlo en 5 niveles. En primer lugar, creo que el planteo del gobierno, y voy a desarrollarlo ahora, se equivocó en el diagnóstico. Desarrolla una transformación que tiene 3 restricciones, lo tengo a Martín Pasturino, que es el que nos ha guiado en esta clasificación, que son políticas, presupuestales y temporales. Y un quinto aspecto que no es nada menor y que de alguna manera es contradictorio con todo lo anterior o coherente, depende de cómo lo analicemos. Nada de lo que está planteado aquí, empiezo con esta afirmación, resuelve los problemas más importantes que tiene la educación pública en el día de hoy. En el día de hoy, por lo que arrastramos de antes, y en el día de hoy, por lo que arrastramos de 2 años de pandemia, que ustedes verán que cuando hablan de la transformación no aparece la palabra ni las consecuencias, y creo que los que estamos acá tendrán hijos, tendrán nietos, conocerán y saben que la pandemia no pasó en vano por la cabeza de esos niños o por la vida de esos niños y adolescentes, y mucho menos en las zonas periféricas. Sobre lo primero que tiene que ver con el diagnóstico, el gobierno y la coalición, en realidad el gobierno actual, pero antes era coalición, sustentó durante 15 años, prácticamente desde que, puede ser que sean 10 o 12, que el Uruguay vivía una crisis educativa. Cuando en el compromiso por el país que citaba Cecilia, hablan de emergencia educativa. Y la verdad quiero decirle acá a los compañeros que la verdad que tuvieron éxito. Hoy leía una encuesta de Ursina, de la Diaria, donde el 75% cree que la educación está en crisis. Y yo, obviamente, en esto como a Miguel y probablemente parte a Cecilia, que no la incorporó del lado de los gobernantes, nos duelen prendas, está claro, pero yo le puedo asegurar de que en los 15 años del gobierno del Frente Amplio no hubo una reforma educativa, pero hubo cambios constantes y permanentes durante los 15 años. Y quien diga que en la educación pública uruguaya está igual, o peor, como leí el otro día a un editorialista del País, o peor en el 2020, o incluso en el 2022, agreguemos los 2 años de este gobierno, y lo que era en el 2004, no tiene idea de lo que era la educación en ese tiempo. No, pero no tiene idea. ¿Será que uno dejó las aulas en el 2004 y puede hacer una lista? Pero voy solamente a dar algunos datos. Si hoy un maestro ganara lo que ganaba en el 2004, ganaría 18.000 pesos, bruto. 6.060, ¿no? Sí, claro. Y además había que sumar una cantidad de rubros en un recibo donde muchos de esos rubros no iban para la jubilación, ¿verdad? Hay varios maestros y maestras acá que pueden atestiguar eso. Pero además, ustedes saben que en el último periodo de gobierno del Frente se logró universalizar la educación media básica, es decir, todos los adolescentes que salen los púberes o adolescentes que salen de la escuela entran al ciclo básico de secundaria y de UTU, que tomen la edad que quieran, hagan así con los ojos cerrados, en todas las edades hubo incremento de cobertura. Ustedes saben que la extensión del tiempo completo del tiempo pedagógico no es una invención del Frente Amplio. Sin embargo, en el periodo del Frente Amplio se multiplicaron por 3,5 las escuelas, se iniciaron los primeros liceos de tiempo completo, los primeros liceos de ciencias de tiempo extendido, los primeros centros de educación, de centros educativos asociados, de los cuales voy a hablar en un ratito. Por lo tanto, no hay indicador, pero les puedo asegurar que no hay indicador que nos diga que estamos peor. Sí les van a decir 2 cosas. Una,
es que nosotros tenemos menos egresados que otros países en América Latina y que estamos al final de la cola en educación media superior. Es cierto, tampoco vamos a esconder todo y decir, pero también es cierto que en estos años se pasó del 27,9 al 43,3, datos de CEPAL, gracias Martín, entre jóvenes de 21 y 23 años que egresan de la educación media superior. Y que además, agrego, de estos jóvenes el 75% accede a educación terciaria, cosa que no pasa en los otros países. Porque en otros países, o porque no siguen, o porque dan examen de ingreso, o porque tienen que pagar una matrícula, no terminan. Y cuando vamos a las pruebas internacionales, Uruguay, con estos jóvenes de 15 años, está en buenos lugares, o por lo menos en América Latina. Lo segundo que dicen es, no hay suficientes aprendizajes. Es cierto que nosotros todavía arrastramos un problema de equidad en los aprendizajes que tendremos que seguir atendiendo y probablemente una de las razones de cambios que tendríamos que plantearnos tenga que ver con esto. Pero la propia PISA señala que el hecho de que Uruguay haya mantenido los resultados en la última PISA, que fue en el 2018, y los resultados fueron en el 2019, la propia PISA dice, para un país que logró tener más alumnos, más niños, adolescentes, mejor dicho, adolescentes de 15 años estudiando y mantener los resultados de aprendizaje, siempre es una buena noticia, porque cuando uno incorpora a los que están afuera, son normalmente de los sectores más bajos y se logró mantener. Es más, otro aspecto que hoy ustedes están escuchando de que ahora vamos a quitar la repetición, que la repetición es mala. A ver, la repetición es una mala señal del sistema educativo, mala. Y no ayuda a los niños y a los adolescentes ni a los jóvenes cuando repiten, no los ayuda, es cierto. Pero recuerden que pasamos años trabajando con respecto a esto y que tenemos, desde el propio ministro de Educación y Cultura hasta alguna senadora renombrada y ahora un poco más callada, por suerte, que hablaba de los pases sociales y decía, están haciendo pasar a los niños sin aprender. Bueno, en realidad los aprendizajes, la repetición en primaria bajó de 10 a 3,5% en nuestro periodo, de primero a sexto, y bajó de 20 a 9 en primer año. Falta. En educación media era la promoción, lo digo al revés, era 63% y se llegó a más del 80%. Quiere decir que hubo avances y que los resultados de aprendizaje que decía hoy tampoco habían cambiado mucho. Hoy día se está hablando, cuando decía, no sé si Miguel o Cecilia o los dos, que hoy se conoció, cosa que me resultó, yo me enteré por mi hijo, que como tiene algunas materias que están ahí en sexto año, y como ellos son muy rápidos, se enteran antes, o sea, se enteraron antes que seguramente muchos profesores. Ayer, 9 de noviembre, sacaron una circular donde indica que ahora, antes era 8, ahora es 6. Antes se contaban hasta 30 faltas, ahora no se cuentan las 30 faltas. Pero a lo mejor es un buen criterio que hay que discutir. Hay que discutirlo en marzo. Los que son docentes, acá hay una cosa que se llama contrato pedagógico, que se empieza el primer día de clase. Yo te voy a evaluar de esta manera, tú tenés estas posibilidades, por lo tanto tu calificación te va a ir diciendo cómo vas avanzando según tu proceso de adquisición, de conocimiento, de competencia, de habilidad, llamarle como quieras, pero yo te voy a calificar de esa manera y tú vas a saber. Hoy se lo cambian de esta forma. ¿Se imaginan? Yo ya recibí de Tacuarembó, pero estoy seguro que todas las asambleas técnico-docentes que discutieron hoy, el primer punto fue eso, porque los profesores se enteraron hoy. ¿A usted le parece que eso es una manera de respetar a un cuerpo profesional que trabajó todo un año planificando y enseñando y que te digan, aquella nota que tú pusiste, que pensaste que era para avanzar según cómo el niño había, perdón, me sale niño por mi carácter maestro, pero que ese adolescente estaba aprendiendo, se lo cambian bueno, pero para ellos ahora la repetición es un problema y antes no era un problema. Para ellos hoy la repetición es un problema porque lo que quieren, entre otras cosas, es mostrar resultados. También se equivocó el gobierno en el diagnóstico, porque digo, bueno, ¿el diagnóstico cuál era? Había una emergencia educativa. Bueno, no había una emergencia. Había cosas que solucionar y en educación, y ahí sí me suma lo que decían tanto Miguel como Cecilia, son cambios permanentes. No hay cambios revolucionarios de un día para otro, no existen. No hay balas de plata, no hay varitas mágicas.
Ellos dijeron, uno de los problemas que tiene la educación son que los gobiernos del Frente Amplio le dieron mucho mayor peso a los docentes y particularmente a los sindicatos. Además hacen, lo dijo bien Cecilia, no lo voy a repetir, una suerte de equiparación entre sindicatos y docentes. Bueno, lo que hizo la LUC fue decir, hay que reducir la participación, hay que darle mayor peso al gobierno para que tome decisiones, hay que dar la conducción clara desde el gobierno. Y nosotros se lo dijimos durante la LUC. Sin la participación de los docentes y sin el compromiso de los docentes no hay cambios posibles. Sobre eso creo que hay bastante unanimidad. Y no lo decimos nosotros porque somos de izquierda, somos del frente y participamos en los sindicatos. Lo dice toda la literatura internacional, lo dicen todas las experiencias de transformaciones que ha habido en el mundo. Aquellas que se han querido impulsar de esa forma no lo han logrado. Hoy la transformación curricular, y entrando también dentro de los diagnósticos, no es mucho más que una la transformación educativa no es mucho más que una transformación curricular, por lo menos en el ámbito de la educación inicial, primaria y media. Y como decía Miguel, son básicamente documentos. Pero aunque no fueran documentos, hay un error que para mí es de base, y es pensar que los problemas que tiene la educación, sobre todo los problemas de egreso o los problemas de aprendizaje, se resuelven cambiando los programas o cambiando los planes. Esto no es nuevo, en educación media se cambió en el 76, en el 86, en el 96, en el 2006 los compañeros fueron hasta un poquito más humildes y le pusieron reformulación 2006. Sin embargo, la reformulación del año 2006, desde el punto de vista de lo que van a recibir los jóvenes el año que viene, fue mucho más profunda que lo que van a pasar ahora. Porque el cambio, había un 40% de liceos que eran de 3 o de 4 turnos. Porque hubo un incremento de horas y porque hubo un incremento también de un ajuste de asignaturas que contempló además ustedes no recuerdan que haya habido un conflicto, y en nuestro periodo conflictos recordamos, tampoco es que no era que los sindicatos fueran contestes y seguidistas del gobierno. Ahora, también lo decía Cecilia, el otro asunto es que este gobierno, lo decía también Miguel, desconoció cualquier avance anterior. Había un marco curricular de referencia nacional aprobado en el 2017, no se los tuvo en cuenta. Había una extensión de tiempo pedagógico, no se los tuvo en cuenta, y ahora van a hablar de tiempo pedagógico, de incremento del tiempo pedagógico en algunas escuelas y con algunos niños. Hoy de mañana, en una bipartita, la directora general de primaria les dice a la Federación Uruguaya del Magisterio que la extensión del tiempo pedagógico el año que viene se va a definir por algunos niños de algunas clases, de algunas escuelas de los contextos vulnerables. ¿Cómo lo van a hacer? Esos niños van a ir a instituciones que están afuera de la escuela, algunos recreativos, algunos de plástica, algunos... Por lo tanto, es la terciarización, es la destrucción de una idea de educación colectiva y, por supuesto, de educación pública. Y ya que hablábamos de esto, lo decíamos hoy, también desconocieron la existencia de 43 centros de liceo de tiempo completo, como decía, hay 26 centros de educación educativos asociados. Y ustedes escucharon que se habla ahora de los centros Marías Pino, le aparece ahí, ¿no? Ustedes vieron que los centros Marías Pino. Bueno, sepan que los centros Marías Pino son los mismos centros que ya existían, que les cambiaron de nombre. Había una propuesta que impulsó el último gobierno del Frente, y ya que uno dice, ¿qué es lo que hay que seguir? Creo que esa línea es la que hay que seguir. Son centros de educación media que están en un mismo, geográficamente no, en el mismo terreno incluso de una escuela, que será 230 en Manga, en Casaballe la 178 y un centro educativo asociado, que tiene de primero a tercero, estos son de UTU, pero se había pensado para UTU y para secundaria, y creo que hay que hacerlo para UTU y para secundaria, con tiempo extendido, comparten el comedor de la escuela, tienen talleristas, tienen orientadores pedagógicos, y trabajan, los compañeros de la 230, yo les preguntaba, bueno, ¿cómo funciona esto? No, mira, estamos muy contentos porque además los maestros y los profesores planificamos juntos, tenemos los niños que van a estar en quinto y sexto visitan el centro, esos mismos niños después van a pasar, no hay problemas mayores en los comedores, que los que son maestros y fueron directores y están acá saben que era un problema, ya no solo compartir comedor con alguien que venga de afuera, sino a veces con la misma escuela del otro turno, o sea,
Ahora, todo eso lo liquidaron y le pregunté, bueno, yo te pregunto porque sabes que estos centros ahora se van a transformar en María Spínola. Ah, sí, ya sé, acá ya le pusieron María Spínola. ¿Y qué cambió? Nada. Pero ellos nos van a vender que son centros María Spínola. Y esta limitación política que digo, y termino con estos dos comentarios. La primera es porque no cuenta con los actores son los docentes, son los estudiantes. Todo se hace en contra de. Y la segunda es porque consideran que la política educativa es una política de gobierno. La tiene que hacer cada gobierno que viene y deshace lo anterior o no considera lo anterior. Nosotros podríamos decir, ¿lo hicimos de esa manera? Y yo les puedo asegurar que no. Es probable que en algunos momentos no hayamos sido todos los flexibles y abiertos para llegar a acuerdos. Pero el Frente Amplio, antes de llegar en el 2005, convocó un acuerdo interpartidario y acordó 3 o 4 líneas. Una de ellas era cambiar la ley de educación. Segundo, desarrolló un debate educativo donde participaron sectores sociales y políticos. Tercero, en el 2010 hubo un acuerdo interpartidario convocado por Mujica, donde uno de los temas fue educación y donde se pusieron acuerdos sobre distintas áreas. Después hubo otro acuerdo más chico en el 2012. Es decir, tenemos credenciales para decir que este gobierno está planteando una política de gobierno a corto plazo y una gran parte del apuro tiene que ver con mostrar algún resultado antes del 2015, no antes del 2025. Yo quiero ir para atrás. La otra es la económica. A ver, no se puede impulsar una transformación de estas características sin recursos. Por ejemplo, está bien, hay que tratar de limitar la repetición, pero la repetición hay que limitarla con procedimientos alternativos, con seguimiento, con acompañamiento. Martín hoy escribió en la diaria un artículo que se los recomiendo, donde plantea lo que han hecho otros países que no tienen repetición. Es cierto, hay países que no tienen repetición, algunos ni siquiera está planteado administrativamente y algunos está planteado administrativamente pero no lo aplican. Por ejemplo, Noruega o Suecia, ellos tienen incorporados una política de acompañamiento, de tutorías, que ronda entre el 20 y el 24% de la cantidad de horas o del tiempo. En el Uruguay en estos momentos tenemos ahora, no sabemos si son 7 o 10.000 horas, depende de cómo se clasifique, pero pongámosle 10.000 horas, son alrededor del 2% de las horas que tiene secundaria para aplicar a tutorías. Por lo tanto, esta no es una política que te va a permitir que si no hay repetición hay mejores aprendizajes. Ustedes van a escuchar al presidente de la ANEP y van a leer en los documentos de que se van a poner tutorías y acompañamientos. Esos son letras y palabras, pero no realidades. No son realidades. Si queremos disminuir esto y seguir avanzando en este sentido, que hemos avanzado, como decía hoy, tenemos que avanzar por ese lado. Disminución de la cantidad de niños y de alumnos por grupo. Incorporamos los maestros comunitarios que tuvieron un buen éxito porque salían los maestros al territorio. Ahora tenemos una situación donde una parte de estos maestros, ¿sabe lo que hicieron este gobierno? Es bien paradójico. Si ustedes le dicen maestro comunitario, ¿dónde trabaja ese maestro? En la comunidad. Bueno, 70 de estos maestros los llevaron a las inspecciones. Es decir, van a la inspección, los llaman por teléfono a una escuela, necesitan un problema y va el maestro a una comunidad que no tiene la menor idea. La forma de elegir el maestro comunitario que se tuvo era que fuera un maestro referente. Voy a hablar de mi escuela Casabó, donde la maestra era Teresa Nogués, que hacía 25 años que trabajaba en esa escuela. Salía por las calles y la saludaban y le decían por suerte viniste. Bueno, es imposible. El presupuesto educativo bajó del 5,3 al 4,6% del Producto Bruto Interno. Yo digo en broma, este gobierno va a lograr el objetivo del 94 que tuvimos cuando hicimos el plebiscito, va a llegar al 4,5%, pero va a llegar para atrás. Y esto no, mire que no son datos que los calculamos nosotros, está en el tomo, está en el informe, no en el tomo 2, está en el informe de transparencia presupuestal que presentó el gobierno. Pueden entrar, pueden mirarlo, no los estoy inventando. Y los contenidos son los mismos que conteníamos nosotros. Y dos palabras sobre la formación en educación, que ya habló bastante la compañera, pero quiero agregarle a un par de aspectos sobre esto. Uno,
es que también aquí desconocieron todo lo que se había avanzado. Si hay un lugar donde alguien puso palos en la rueda, fue en formación en educación. En formación en educación teníamos un estatuto acordado con el sindicato, con las ATD, aprobado por el CODICEN, que implicaba un cambio radical de forma de trabajo y que nos permitía que cualquier transformación luego estuviera sustentada en cargos, en grados académicos. Separábamos la antigüedad de la posibilidad de grados académicos, lo dejó de lado y hasta el día de hoy no se sabe. Segundo, habíamos hecho concursos de 120, pero me pregunto a ella, eso estaba yo. Bueno, sí, pero ella participó en los concursos. 120 concursos hicimos y lograron la efectividad más de 800 docentes y participaron más de 2.000. Esos concursos, al volver al estatuto que está en la ANEP, se desdibujaron totalmente porque empezaron a ordenarse más por antigüedad que por resultado de concurso. Tercero, teníamos planes de estudio discutidos, aprobados, sobre las cuales se podía volver a trabajar si se quería. Estos planes no tienen nada que ver, no los tomaron en cuenta, empezaron de cero. Había una estructura académica, departamentos, institutos académicos, descabezaron los departamentos y ahora están discutiendo nuevos planes sin departamentos académicos, sin coordinadores que puedan coordinar y dirigir sobre las distintas áreas. Había una propuesta de investigación educativa que por suerte siguió, pero que se quedó estancada. Por lo tanto, ahí toda la verdadera transformación educativa que nosotros, hacia lo universitario, la formación en educación, que queríamos que además esto después se reflejara en una universidad de educación, quedó totalmente frenada. Por eso me gusta decir que a ellos que les gusta hablar de palos en la rueda, aquí en formación en educación, este gobierno le puso palos en la rueda. Y hoy está en una situación que no se merece estar, porque lo que describió Cecilia, y podríamos seguir diciendo otras cosas, no se lo merece la formación de los profesores y de los maestros, que además habían participado de manera activa, proponiendo, Gustavo, que participó en la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular con nosotros, sabe que no era que venía el Consejo y les proponía, proponíamos y cambiamos muchas cosas, incluso algunas hasta contra nuestra propia voluntad, pero hay que dialogar, hay que negociar, no se puede imponer nada de este tipo. Y lo otro es que esta idea ahora que tiene Da Silveira, de que cambiamos los planes, pero no los cambiamos, porque ahora para cuarto año van a hacer, los egresados van a poder pedir una beca, van a poder dar un examen y se van a poder titular de licenciados en pedagogía. Ustedes dicen, qué maravilloso, vamos a poder tener licenciados en pedagogía. Paradoja, en el examen, en la prueba esa que le va a dar el INED, le van a tomar lengua, le van a tomar matemáticas, le van a tomar tecnología, le van a tomar habilidades socioemocionales, pero ¿saben lo que no le van a tomar? Pedagogía. Le van a dar un título de licenciado en pedagogía con un examen que no tiene pedagogía. La verdad, insólito. Muy innovadores, sí. Entonces, y estas becas, que son recursos públicos, también están abiertas a la educación privada. El año que viene van a ser poquitas, calculo yo, porque no hay muchos estudiantes de cuarto grado, pero ustedes saben cómo es esto. La puerta se abre así y después se va agrandando. Y hoy la educación privada uruguaya ya tiene una exoneración de alrededor de medio punto del Producto Bruto Interno, 0,4, que es lo mismo que recibe Ciencia y Tecnología, para que tengan una idea. O sea que las instituciones privadas de educación reciben de exoneración lo mismo que se recibe en Ciencia y Tecnología. Y termino con el último punto, o mejor dicho, voy a hacer después para un cierre final un comentario más. Si fuera poco todo esto, nada de esto, le decía al principio, atiende una situación que no es nada halagüeña después de la pandemia. Y particularmente en los barrios periféricos de Montevideo y de la zona metropolitana y las zonas periféricas de las grandes ciudades del interior y particularmente en el norte. La pandemia no pasó en vano, compañeros. Ya vimos, hay hambre infantil, hay desnutrición, hay hambre. Pero también los directores, yo les comentaba el otro día, estuve en Cerro Norte hablando con el director de la Escuela de Cerro Norte. El director de la Escuela de Cerro Norte hace 20 años que trabaja ahí. Para que se den una idea de que lo que me dijo no es que es alguien que recién llegó, sino que yo estoy viendo ahora no lo he visto otras veces.
porque no es solo que haya hambre, hay violencia intrafamiliar, hay poco acompañamiento de los padres, se perdieron los hábitos de concurrir regularmente a la escuela, van 2 días sí, un día no. Hay violencia en el barrio, además, y se habrá en Cerro Norte. Pero a eso hay que agregarle los problemas que tienen también los adolescentes de salud mental. Yo estoy, la verdad, que bastante preocupado por los niveles de depresión que se encuentran en muchos adolescentes después de los 2 años de pandemia, porque son los que más sufrieron por la imposibilidad de tener relaciones sociales como las que necesita un adolescente para crecer, y donde incluso yendo al liceo desarrollaban esas condiciones. Nada de esto está planteado. Nosotros tuvimos una charla la otra vez con María Esther Mancebo, y ella dijo una cosa que la repito: el gobierno de la educación tendría que haber recalculado después de la pandemia, porque todo este esfuerzo, todo este ruido que se está poniendo arriba de la mesa en educación, entre maestros, profesores, autoridades, gobierno, padres, familias, porque mire que probablemente aquí no, pero hay gente que me ha preguntado: está en sexto de escuela, el año que viene ¿va a ir con túnica y moña? ¿Le va a dar clase el maestro? No, pero mire que usted va a tener que ir al liceo. Y en el interior me dijo: qué bueno, porque ahora entonces no va a tener que viajar porque el liceo no hay acá, tengo que ir a... No, va a tener que ir igual al liceo, se va a llamar séptimo, octavo, noveno, pero es lo mismo. Eso también genera una situación de falsas expectativas, que hay una parte que, bueno, es falsa. Y lo que quiero decir es que el esfuerzo que tendríamos que haber dedicado en el Uruguay en este tiempo es a fortalecer todos esos procesos de acompañamiento a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que sigan estudiando, para que aprendan más, con un agravante. Y es que en esos lugares el Estado se retiró. Porque ya no hay más OCAT, ya no hay más ETAF. Entonces queda la escuela o el liceo solo, o prácticamente solo, porque quedan algunos. A veces hay policlínicas, para enfrentar una situación que la verdad es muy triste, y estamos perdiendo el tiempo en una discusión que sabemos que no va a dar resultado. Solamente termino diciendo que, bueno, estamos dando los tres un panorama lamentablemente desolador, pero también tenemos que pensar que en el Uruguay tanto las familias como el cuerpo docente como los funcionarios tienen reservas muy grandes. Entonces, muchas de estas cosas que parecen horribles, en los salones, en las escuelas, en los liceos, los docentes se revuelven y hacen maravillas. Y las familias también apoyan. Lo que nosotros tenemos que pensar es qué nos vamos a proponer en adelante y qué ideas necesitamos impulsar, para ahora y para más adelante. Yo solamente voy a decir 3 cosas. Una, creo que vamos a tener que pensar en fortalecer todo el acompañamiento a la primera infancia, a los niños más pequeños. Tenemos un país donde nacen menos niños, los podemos atender de a uno, y si nacen menos vamos a tener menos adultos dentro de algunos años. Vamos a tener que tratar de que esos sean los mejores para tener una buena ciudadanía en general. Lo segundo, que tenemos que seguir avanzando en el tiempo pedagógico, pero con las fórmulas como las modalidades que se habían manejando, y en acompañamientos y personalizaciones cada vez mayores para lograr que esos adolescentes y esos jóvenes continúen. Y la tercera, tenemos que tener una formación en educación universitaria, para lo cual necesitamos una universidad de educación. Creo que el Frente debería poner sobre la mesa nuevamente la Universidad Nacional de Educación a discutir. Sabemos que no vamos a tener los 2/3 de votos porque no salió nuestro pedido, les informo, no porque el Frente Amplio no haya tenido la decisión, sino porque para crear un ente autónomo la Constitución nos pide 2/3 de votos. Y estuvimos a un voto de lograrlo, porque una parte del Partido Colorado acompañó, pero la otra parte del Partido Colorado no acompañó. Y es cierto que nosotros queremos una universidad, y la razón fue el gobierno. También creo que tenemos que poner a discusión la Universidad de la Educación, y también creo que tenemos que demostrar que en realidad ellos no quieren la universidad, y estar dispuestos a decir, bueno, vamos a votar al ente, nosotros no los vamos a chantajear como nos chantajearon ellos a nosotros, que si no votan, si no me dicen de antemano que va a haber cogobierno, que no va a haber cogobierno, que es lo que nos plantearon a nosotros, no lo vamos a votar. Porque como teníamos mayorías, ellos pensaban que iba a ser así. Y así nos está pasando con la UTEC, que ellos la votaron y ahora nos cambian el gobierno y le quitan la autonomía. Creo que el Frente Amplio tiene que abrirse a discutir en la Universidad de Educación
y necesitamos esa universidad y estar dispuesto a negociar incluso hasta ese propio gobierno. Pero esto, no soy optimista, pero aunque no sea optimista, creo que hay que plantearlo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque no puede ser que sigamos perdiendo tiempo y retrocediendo como estamos retrocediendo ahora, si no es avanzando a una verdadera formación universitaria en educación, que no es el título solamente, por eso hicimos todos los cambios anteriores. Entonces, les agradezco y convoquemos a todos los docentes y a las familias a seguir rodeando y apoyando a la educación pública, porque adentro de cada una de las escuelas y liceos hay mucha fuerza y energía, y quédense tranquilos que van a estar haciendo lo mejor posible para sus hijos. Muchas gracias. Hola, ¿estará? ¿Sí? Bueno, ¿se oye? Está. Ahora viene el espacio de preguntas. Algunas preguntas hicieron. Bueno, algunas vienen con nombre, algunas vienen sin nombre. Así que yo, si no digo nada, es porque es al que quiera contestar. María Julia pregunta: ¿qué valores les parece tuvieron los liceos pilotos? ¿Han pensado en reimplantar los cursos de reparación? Bueno, es una pregunta histórica, ¿no? Calculo yo que están hablando del plan 63, ¿no? No sé quién la preguntó. Del plan piloto del 63. Bueno, a ver, primero una cosa. Uruguay tiene un problema, y es que cada... Ah, ¿quién es María Julia? Ah, está bien. Uruguay... Ah, bueno. Sí, sí, artículo 40. Y ahora el gran problema que tenemos es la deserción. ¿Me escuchan? Sí. ¿Puedo contestar con el micrófono? No sé, no sé. No, yo lo que quería, yo lo único que voy a decir dos cosas. Uno, el Uruguay tiene un problema y particularmente esta administración tiene, y es que no evalúa lo anterior para explicar otras cosas. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, todos los planteos de reparación posteriores se plantearon, por ejemplo, en el 86 también había proceso de reparación, y que los estudiantes no podían, no daban exámenes, sino... Y ha tenido muchas dificultades en la forma de implementarse, porque tiene que ver con una cosa son los planes acotados a un grupo de liceos, otra cosa cuando se generalizan. El problema tenemos. De todas maneras, esta política, más que de reparación, de acompañamiento, es lo que yo planteaba recién, de la necesidad de que haya un acompañamiento. No solo al final, sino durante todo el año, que tengan un acompañamiento. Y que tengan sistemas de evaluación, luego, acordes con esto, y si pasan de año, que los docentes y los educadores que tienen esa institución puedan continuar. Efectivamente, el Plan 63 creo que aportó ideas y propuestas bien interesantes que a veces se tomaron en cuenta y otras no. Pero creo que es una experiencia que hay que tener en cuenta sin duda alguna. Pero las preguntas están referidas a... Porque tenemos muchas preguntas acá. Fui docente de filosofía, se habla de una transformación de nuestra educación. ¿Cree que se han cuestionado los principios filosóficos que fundamentan nuestra educación hoy? A quien corresponde. Yo creo que sí, es una de las cuestiones que está cuestionada desde el punto de vista filosófico, pedagógico, epistemológico, de todo punto de vista creo que es una cuestión.
uno de los problemas que tenemos es que dentro de lo que es la transformación, es lo que yo un poco planteaba, no está la posición de esto. Es decir, yo puedo criticar lo epistemológico, pedagógico y filosófico desde un punto de vista, pero en este caso no está ese marco conceptual explicitado, lo cual es más grave. Un poco lo hablábamos incluso en las discusiones, bueno, una de las diferencias entre lo que era la reforma Rama y esta transformación. Uno se podía poner del otro lado, ponerse la reforma Rama, pero había un marco conceptual. En este caso no está tan claro o no está explicitado en los documentos, lo cual también es grave cuando hablamos de educación, ¿no? Porque tendría que haber un posicionamiento claro de dónde parto. Alicia pregunta, y esta es para Cecilia Klein. En esta realidad donde la reforma se va a llevar adelante, sí o sí, ¿hay algún plan que puedan elaborar los docentes para impedir que los estudiantes retrocedan en su formación y por lo tanto sean futuros excluidos sociales? Bueno, yo no sé si es un plan, hay una cuestión de realidad que no está tomando en cuenta la administración, que es ese espacio entre lo que es la política educativa, la reforma y la implementación, ¿no? Uno cuando se plantea una reforma educativa puede hacerla desde arriba y tengo la teoría, o puede hacerla con los docentes, ¿no? Que son los que van a implementar. Entonces, ¿cuál es la realidad de esta reforma? Que cuando llega a las aulas, el docente va a llevarla a cabo en su libertad de cátedra de cierta manera, y hay muchas cosas que no va a aplicar de esta transformación. Por supuesto que se va a ver limitado en otras cosas, pero por ejemplo, un docente de historia, aunque le saquen a De Masi de la bibliografía, va a poder seguir tratándolo, porque considera que es un historiador que aporta a la discusión. Por lo tanto, estos marcos son generales. Después en mi aula yo construyo con mi estudiante, porque aparte uno construye con todos los estudiantes, uno tiene un grupo, otro, y va variando también en esa relación, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solo uno que se plantea en general. Entonces, nosotros lo que vemos es un plan que no es real, que va a caer por su propio peso, y que va a ser, a la hora de implementarlo, no van a poder implementar realmente esa transformación teórica que quieren. Hablábamos de las competencias, venimos hablando de competencias hace muchísimo tiempo. El problema aquí es que la competencia pasa a tener un rol principal, a diferencia de antes, que nosotros entendíamos la competencia en el desarrollo, es decir, junto al contenido. Cuando hablamos de historia, uno no se puede plantear hablar de la revolución industrial y no entender el proceso en sí mismo, resolver un problema, analizar la cuestión, ¿no? Bueno, en el caso de las lenguas extranjeras, permanentemente hablamos de competencia, la competencia lingüística, la competencia comunicativa, siempre hablamos. El tema es cómo desarrollamos esa competencia. Necesito el contenido para desarrollar la competencia. Entonces, en este sentido, nos vamos, en el aula, en el día a día, vamos a seguir con esta línea, ¿no? En esa idea de partimos desde esto, porque también es nuestra formación. Así nosotros nos formamos y porque ideológicamente concebimos que esa es la manera correcta. Entonces, en esa brecha entre reforma, teoría e implementación, creo que es donde va a estar la mayor falla de la transformación educativa. Carlos pregunta, quizás esta pregunta en parte ya la contestaron, pero están marcados los tres, así que el que quiera. ¿Cuál es el lado oculto de establecer competencias? ¿O falta formación en los docentes para aplicarlas o evaluarlas? Es una falsa dicotomía, competencias y asignaturas. Las competencias están en la vida y las asignaturas también. La habilidad es poder ver cómo a través de ciertos elementos se cumplen digamos, los objetivos de las asignaturas y de las competencias. Es un error de que no, competencia está todo mal, solo asignatura, no, competencia está todo bien. Y las competencias son muy fáciles de declararlas, pero después ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la ciudadanía? ¿Cómo se mide pensamiento crítico? ¿Cómo salvaste pensamiento crítico? Es un trabajo ya, o sea, en Ceibal nos llevó más de 8 años y estamos avanzando y avanzando en las rúbricas para medir las competencias. Y
Y que también, hablando de pensamiento crítico, ¿hay un momento en que yo puedo dar como aprobada esa competencia? ¿No tendría que ser algo que yo desarrolle a lo largo de toda la vida y no porque termino sexto, porque termino una carrera de grado, posgrado, he culminado? Tendríamos que pensarlo al revés. Bueno, dentro de esto, permanentemente desarrollo esa competencia. En la ATD anterior nos presentaban las rúbricas para evaluar esas competencias, ¿no? En esta cuestión de evaluar cómo se evalúan competencias. Y nos llamaba la atención el desarrollo, es decir, la parte lingüística de la rúbrica, porque yo tenía que hacer ese cambio, en vez de darle al padre o la madre una nota, porque la nota, bueno, lo que significaba, tendría que darle una rúbrica que no podíamos entenderla ni nosotros lo que queríamos hacer. Entonces, ¿cómo le puedo dar a una familia de contexto crítico esa rúbrica que no va a entender nada? Que puede venir, pero profesor, ¿qué nota tiene? ¿Pasa de año o no pasa de año? Porque sabemos que nos va a pasar eso, ¿no? Como hablábamos del séptimo, octavo, noveno. Entonces, el tema es ese justamente, ¿no? Crear estas ideas alejado también del aula, de lo que es el día a día, y en ese contacto también estudiante, familia, etcétera, etcétera. Pero competencias, de hecho, tenemos que desarrollar durante toda nuestra vida. Acá tenemos lo que es, y es una larga discusión que podemos dar, el desarrollo etimológico de la palabra competencia, ¿no? Que bueno, surge entre un modelo industrial que después fue evolucionando como tal. Bueno, entonces también en esa cuestión de dónde nos posicionamos es que también el concepto de competencias que tenemos, ¿no? Entonces ahí creo que también está la cuestión. Nosotros en formación y educación tenemos carreras basadas totalmente en las competencias, lo que es INEC, y después son los formadores de los profesores de UTU, ¿no? Que trabajan, que toda su base es de competencia, los educadores sociales, ¿no? Es decir, no está incluida en ningún lado. Acá el tema justamente es en qué hago primero o qué dejo de lado. No tenemos que dejar ninguna de las dos cosas, ¿no? Ahí está la cuestión. Y no tenemos que ponerle finalización. Desarrollo, pensamiento crítico, esperemos que desarrollemos durante toda la vida. Sí, perdóname, ya que estamos, era para los tres. No, una cosa que sí importa, que creo que está implícito en todo lo que dijimos y creo que estamos de acuerdo, es que por más que los documentos hablen de que hay que desarrollar y hay que trabajar en competencias o de determinada forma, las prácticas educativas no se cambian porque estén dichos en los papeles, ¿verdad? Yo soy maestro, trabajé 20 años en clases y he cambiado mis prácticas. Nunca las cambié porque viniera un programa o un plan y me dijera que lo tenía que cambiar. Las cambié cuando yo me convencí de que efectivamente había que cambiarlas. Y eso se cambia a partir de la misma manera que el diálogo es una forma de educación y de enseñanza en las aulas, también el diálogo es una forma de trabajo entre los docentes. Y no se va a cambiar de esta manera. Lo que va a suceder, ustedes fíjense, si le llegan hay decenas de competencias y subcompetencias para evaluar, que si pueden pasar varias cosas, un docente puede no entenderlas y por lo tanto dice no las hago, que luego dice bueno, no las hago. Otro a lo mejor dice yo tengo que hacer porque me las pide el inspector, a veces pasa. Y lo que va a perder es el tiempo y se va a romper la cabeza para algo que tampoco le va a servir, porque si no lo entendés, si no lo asumiste, tampoco lo vas a hacer. Puede haber un grupo de personas que a lo mejor se toma el trabajo y les sirve, porque a veces ese tipo de cosas te sirven no tanto para evaluar, sino para pensar cómo enseñas, o para pensar cómo presentás los contenidos y el desarrollo de las actividades. Por lo menos es de donde yo lo veo, para mirar las cosas no solamente desde el punto de vista de la progresión de un contenido, sino cómo se vincula ese contenido con otros. Pero lo que más me importa es que sepan que esto no va a cambiar, y mucho menos cuando viene con el cuchillo entre los dientes. Si a vos le planteas a la gente, vamos a cambiar esto a marcha forzada, lo tenés que hacer o lo tenés que hacer, eso en educación no. A lo mejor en tecnología vos podés hacer un programa donde la gente lo aplique y lo aplica. Bueno, yo aplico Google y no tengo la menor idea de lo que hay atrás. Pero en educación, donde uno tiene que manejar en el Uruguay 700.000 niños o adolescentes, 60.000 docentes, 3.000 centros educativos, todo el Uruguay es impensable. Y lo dijo Miguel y lo comparto, acá no hay cambios en 3 meses, sino son cambios constantes si no quiere cambiar. Déjeme decir una cosa filosófica, nomás filosófica. El problema grande es que las reformas, no sé, digamos, hay mucha gente que las reformas se tienen que hacer de arriba para abajo, que es lo que está haciendo este gobierno.
Hay mucha gente que cree que las reformas se tienen que hacer de abajo para arriba, que muchos sindicatos creen que ellos tienen la palabra final y todo lo que hacen ellos está bien. La realidad es que las reformas se tienen que hacer en los centros educativos entre los actores, con ciertas libertades que tienen que dar las autoridades y la construcción. Y eso es muy difícil. Uno de los problemas grandes, que esta es una discusión que hemos tenido mucho tiempo, es que nuestro sistema educativo es bien un sistema educativo del siglo XIX o XVIII, fabril. ¿Ah? O sea, yo trabajo en otra cosa, tengo que cobrar por otra cosa. Yo hago, es un diseño fabril. La palabra inspectores, que yo vengo de otro mundo, ¿qué están inspeccionando? Es de una fábrica que todos hacían el tornillo. ¿Cómo se usa la palabra inspectores? En términos reales, esto tiene que trabajarse, o sea, todo eso es porque está basado en la desconfianza. Una reforma tiene que estar basada en la confianza, en el centro educativo, en el director, en su cuerpo docente y una estabilidad y construir en base a principios, en base a una cantidad de cosas. Ahora, es muy difícil cuando uno de arriba abajo quiere implementar, no pensar que eso es una fábrica. O sea, ¿cómo se ve cada uno en esto? Y eso es terrible y ahí tenemos responsabilidad todos en Uruguay por cómo vemos la educación. María pregunta, ¿está previsto en enseñanza secundaria en esta nueva etapa la actuación de psicopedagoga o profesor orientador pedagógico para asistir debe ser crear talleres con alumnos o padres? No, de hecho dentro de lo que es el acompañamiento, que es un poco lo que hablaba, no está, no hay presupuesto para eso. Comento algo que es bastante anecdótico de lo que llegó hoy. Hoy nos llega para bachillerato justamente ese cambio de reglamento que establece que una vez que terminemos los parciales, que era lo que establecía, bueno, uno cerraba el proceso con eso, tienen una semana más donde harían una nueva prueba con un día de acompañamiento para ver si ahí salvan, ¿no? Es decir, entonces, realmente la diferencia de acompañamiento, o en febrero otra semana, es ahí una de las cosas que se cuestionan. Vale recordar que en el 2020 este gobierno quitó 2 horas de coordinación a todos los docentes de secundaria e UTU, que se usaban en muchas veces para apoyar a los estudiantes durante todo el año. Entonces, cuando hablamos del acompañamiento al estudiante, es una gran mentira, porque no podemos hacerlo al final del curso, con todo lo que implica el cansancio de docentes, estudiantes, aparte de que justamente nos pasamos hablando de desarrollo de competencias, del proceso de la evaluación formativa, que queda tan lindo, ¿no? Versus la evaluación sumativa, pero durante el proceso yo no le doy al docente la posibilidad de tener ese contacto, ese acompañamiento con el estudiante. Entonces, por eso decimos, en ese diagnóstico, por un lado, que como planteaba Luis, es cerrado, pero tampoco plantea las soluciones según ese diagnóstico, ¿no? Hago un diagnóstico pero que yo creo, pero tampoco planteo soluciones para mi diagnóstico. Entonces también eso es preocupante. Lo que sí puedo decir que el profesor de orientación pedagógica existe desde el periodo anterior. Por ejemplo, los CEA, estos famosos, lo cambiaron. Ahora no se llama profesor de orientación pedagógica, se llama coordinador de enseñanza, pero es un cambio de nombre. Y además, en el periodo pasado también se constituyeron equipos multidisciplinarios en los liceos, sobre todo en los liceos que se consideraban de contexto vulnerable, donde había psicólogo, asistente social y otra figura que no me acuerdo, era psicólogo y asistente social. Digo que importa saber que hubo un esfuerzo y que en muchos casos había dificultades, sobre todo en el interior a veces, para conseguir profesionales. Carlos pregunta a Cecilia Klein y o a Garibaldi. Elección de horas docentes es un tema de gestión. ¿Por qué no se pudo mejorar? ¿Qué faltó? El tema de elección de horas es muy complejo, ¿no? Porque, y acá voy a hablar un poco también relacionado con los María Espínola. En educación, cuando nosotros elegimos horas según el estatuto docente. El estatuto docente establece, entre otras cuestiones, que uno cambia de grado por la antigüedad. Una de las cuestiones que han planteado los sindicatos es que cuando yo elijo horas por más de un año, hay una vulneración de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo puede ser que este año esté en el grado 4, pero quizás el año que viene
me tocaría pasar al grado 5, porque según el estatuto docente, eso es lo que hace cambiar de grado. Si yo elijo por 3 años, yo voy a elegir, esos 3 años voy a poder elegir los grupos según mi grado 4. Y capaz que alguien que yo superaría después, durante esos 3 años, va a elegir una mejor posición. Es sumamente complejo en caso de formación y educación. Con el famoso capítulo 14 se solucionaba en parte porque justamente la elección de horas, dejábamos tener una elección de horas, sino que estábamos con cargos que se pasaban por concurso, es decir, más similar a lo que es lo universitario, y bueno, es un poco lo que planteaba Luis. Una de las cosas que hizo el gobierno, apenas llegó, el actual gobierno, fue suspender ese capítulo 14 y hasta el día de hoy no está sobre la mesa. Entonces, es muy complejo, y le agrego otro ítem al tema, porque hoy tenemos selección de horas por 3 años en los María Espínola, y la decisión de la continuación es según la opinión del director, según una evaluación del director. Esto también es complejo, porque no está claro y no está establecido en ningún estatuto en qué se basa esa evaluación, ¿no? Entonces, esto puede ser en apoyo al proyecto que ellos hablan o no. Entonces, acá hay muchas irregularidades que no entran dentro de lo que es una resolución o un estatuto, que hacen más difícil todavía a la situación. Antes de darle a Miguel, que creo que quiere hablar también, se relame, porque este es un tema que... a ver, 2 cosas. Una, nosotros en formación en educación entre el 2014 y el 2019 eran elecciones que se reiteraban, los docentes tenían, ya me olvidé del término, ratificaban las horas del año anterior, por lo tanto eran elecciones continuas. Pero uno de los problemas que tenemos con esto es que uno tiene unidades docentes de 20 horas que son efectivas, que en ese caso no habría problema, pero después tiene un conjunto de horas interinas. Ahora, más allá de estos tecnicismos, yo quiero sacar un mito que hay ahí, porque se piensa que en la educación secundaria hay una alta rotatividad por la elección de horas docentes, y esto no es así. Hay una gran estabilidad en secundaria. Si alguien manda a sus hijos al liceo, sabe que de un año a otro los profesores siguen siendo básicamente los mismos. No hay tanta rotación. Es más, la rotación entre secundaria y primaria, porque dice primaria, eligen cargos, eligen efectividades, eligen internatos, es básicamente igual. No hay demasiado cambio en la rotación de los docentes. Es cierto que es un aspecto complejo por las unidades docentes, porque los docentes no eligen, los profesores no eligen solo 20 horas, eligen 40 o 48, y algunos hasta eligen 60 en distintos subsistemas, y esa es una complicación. La idea era avanzar en tener cargos, como dijo Cecilia, en formación en educación. También había posibilidades de avanzar en secundaria cuando se incorporaron las horas de coordinación cada 20 horas, que era con la idea de ir avanzando en esta del docente cargo. Requiere negociación, requiere medidas de gestión y requiere medidas políticas y hasta financieras. Yo acá voy a discrepar rotundamente. Yo creo que una de las críticas más grandes al gobierno nuestro es no haber resuelto ese tema. Es inadmisible el tema, es inadmisible, y yo entiendo que hay una serie de derechos que hay que discutir, pero es inadmisible que sea un tema tan complejo pivoteado del lado del docente y no del lado del estudiante. No se puede pretender, o sea, yo soy muy radical en esto, y discúlpenme, ¿ustedes se imaginan un hospital donde cada uno elige si trabaja o no trabaja? ¿Ustedes se imaginan otros lugares? Para mí, podemos hacer una discusión larga sobre este tema. Es inadmisible. Hoy hay una serie de limitaciones que yo las entiendo, pero tuvimos 15 años para superarlas. No es posible decir que por la carrera administrativa no puedo elegir 3 años. Y la realidad es que la gente elige casi siempre lo mismo, pero el método está mal. Nosotros no podemos, como el resultado es que el 80 o 75% más o menos queda en el lugar, ¿no? O sea, o 70%, 65% se mantiene. Es inadmisible, es un tema que tiene que estar sobre la mesa y tiene que corregirse. Ahora, no se puede corregir a las patadas, hay que negociarlo, pero hay que negociarlo. No es admisible donde el director no tiene lo que decir. ¿Estará mal cómo se designan los directores? Bueno, hay que hincarle el diente.
Pero ¿cómo puede ser que el director va por antigüedad y después no tiene para elegir su equipo de trabajo? ¿Ustedes se imaginan un médico que no tiene para elegir un poco el equipo? Obviamente que hay mala historia que ha generado que la gente tenga, desconfianza. Bueno, hay que cambiarlo, para eso estamos. Lo que no podemos es seguir admitiendo una cosa así de muy mala gestión y de mal resultado final. Perdón que discrepe. No, para eso estamos. Bueno, Rosa Curvelo de secundaria pregunta a los tres ahora. Respecto al tema repetición, los cursos de reparación fueron un éxito, con un mes más de clase para los que no alcanzaban el nivel requerido. Con pocos alumnos llegaban al nivel apropiado, solo repetían lo que no asistían a estos cursos. No se ha evaluado el plan piloto del 63. Yo acá no sé la pregunta, no está. Creo que es un comentario. Sí, es un complemento. Es un complemento. ¿No? Bueno. No, que acá no hay una pregunta, es un comentario. ¿No? Es un complemento de lo de María Julia. Yo leí, A ver, yo ya dije que efectivamente no se evaluó el plan 63. Recuerden que el plan 63 luego de ese plan lo que siguió fue el plan 76 de la dictadura. Por lo tanto, es un plan que se aplicó en determinado contexto, en determinadas condiciones y no fue evaluado como corresponde. Sí. Bueno, las autoridades posteriores, cuando aplicaron el plan 76, no tomaron en cuenta esa evaluación y tampoco se tomó en cuenta en el año 86, cuando se hizo el ciclo básico único que se buscaba que fuera educación media completa. Sin embargo, algunos de los aspectos que tienen que ver con la reparación sí se aplicaron, probablemente por temas de implementación o por temas también de masificación, porque no es la misma la cantidad de estudiantes y de docentes que había en el 63 que las que había en el 86, 26 años después, y las que hay ahora. Y el resultado, por ejemplo, de la reparación que se aplicó sí en el plan del 86, lamentablemente no fue lo suficientemente favorable y positivo. Ahora, esta reforma sí plantea la posibilidad de las reparaciones. Veremos qué resultados tiene, porque quita los exámenes y son los mismos docentes los que tienen que hacer las reparaciones. Está para verse en el futuro. Lo que quiero decir es que sí se consideraron algunas de las experiencias en el futuro. Dada la correlación actual del Parlamento, ¿cuáles son los temas, en vuestra opinión, que deberían plantearse para tratar de avanzar? Para poder plantear temas hay que tener quien quiere escucharlos. ¿Verdad? Y yo creo que en este momento en el Parlamento lo que hay que desnudar es la impericia, la improvisación, las contradicciones, no podemos entrar en la discusión de los documentos. Hay que entrar en la discusión, señores, ok, está la plata, ¿cuántos cursos de soporte van a haber en primero para todos los niños, tal cosa? ¿Dónde está la plata en el presupuesto? ¿Dónde está la plata para esto? Hay que en algún momento decir, no entrar a decir, no, las competencias, sí, eso, decimos, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a hacer para verificar en marzo del año que viene quién está cumpliendo esto y quién no, y quién hace lo que quiere? Porque ese es el problema principal. O sea, hay un momento en que las cosas no van a pasar pero yo creo que hay que agarrar 3 o 4 cosas que son burdas y pegar ahí. Perdón, nuestra legisladora favorita. El Parlamento se da en una situación que ustedes describen. Ahora, por ejemplo, llegó la nueva gobernanza de la UTEC. Por lo tanto, nosotros dijimos, la UTEC es parte de un gran consenso político entre todos los partidos, discutamos esto. No, señores, no lo trajimos para discutir con el ministro, con esa concepción de democracia agotada. Nosotros ganamos. Ustedes cuando ganaron hicieron una ley de educación que tampoco la votó nadie, e igual la impulsamos, la explicamos. Por eso mi WhatsApp acá grande, pobre, que me enloquezco preguntando qué cosa. Pero se da la misma situación. El lunes próximo se vota la gobernanza de la
usted sin ninguna discusión parlamentaria, que sería el ámbito natural donde los partidos políticos podríamos intercambiar. Está claro que ellos todo lo están haciendo expreso. A ver, de todas maneras, yo reitero que me parece que el Frente Amplio tiene que llevar a discusión en el Parlamento, aunque el resultado sea negativo, la creación de la Universidad Nacional de Educación. Yo creo que igualmente la tiene que plantear, en la forma que sea. Y porque entre otras cosas hay que desnudar que en realidad ellos no optaron por este camino solo porque estaba trancado, sino que es porque tienen una concepción que es distinta y que lo que quieren es crear lo que decía el programa de gobierno, un sistema de formación en educación con multiplicidad de instituciones que compitan entre sí, que es lo que quieren, porque ellos creen que la competencia entre instituciones da mejor resultado, y es una concepción que nosotros no compartimos. Para nosotros es la coordinación, la colaboración y sobre todo la defensa de la educación pública como ámbito de construcción de ciudadanía, de democracia, que seguimos creyendo que por ese lado va. No, yo reafirmo, porque aparte es un punto que como sindicato, digamos, no lo señalé, pero que digamos, enmarca y es un aspecto que todos los colectivos de formación y educación acompañan, ¿no? El tema de la Universidad de la Educación no es algo solo del sindicato, la de los estudiantes, y está, en ese sentido, está en todas las plataformas, y bueno, que justamente muchas de estas cuestiones que están pasando hoy en día, que tienen que ver con que algunas personas designadas son las encargadas de la malla, que hay un cuestionamiento de la participación estudiantil, porque hay una contradicción entre cuando yo hablo de la centralidad del estudiante, pero por otro lado cuestiono a la consejera estudiantil cuando fue a la Comisión de Educación del Senado. Entonces, de alguna manera, esas cuestiones dentro de la Universidad de Educación, donde nosotros seguimos insistiendo, y bueno, un poco lo que está pasando en la UDEC lo reafirma, la necesidad de que exista el cogobierno, en donde los actores involucrados participen activamente, es algo que entendemos que se tiene que impulsar, y un poco en contraposición y en dejar al desnudo esta idea de título de cartón, ¿no? Este título, que está justamente al final del spot, hablan del título universitario, alguna contradicción que salta a la luz enseguida. Yo obtengo mi título universitario sin pasar por una universidad. Una prueba me hace ser universitario, es decir, esa es la contradicción al máximo exponente. Y bueno, entonces creo que es uno de los puntos que es bien importante que el Frente Amplio se encamine a llevar a cabo. Bueno, antes de hacer un cierre, ya que asistió, queríamos pedirle al profesor Miguel Pasturino que se acercara a la mesa. No, bueno, gracias por la invitación y por la invitación acá. Bueno, yo he venido tirando algunas líneas a nivel de la prensa y eso porque es necesario de alguna manera esclarecer qué es lo que está pasando. Yo creo que esta reforma en realidad tiene un problema fundamental, es que la aceleración del tiempo político. En realidad yo creo que acá hay candidaturas políticas detrás que están queriendo llegar a octubre del año que viene, donde tienen que renunciar para hacer su actividad política. Eso es lo que yo creo, pero se verá en octubre del año que viene. Pero el tema central es que esta aceleración es tan nefasta por una razón muy simple. La mayoría de los países que hacen reformas lo hacen grado por grado. Primero, segundo, tercero, año por año. Acá hay un tema que es que el alumno tiene el derecho de terminar en su mismo plan. ¿Qué están queriendo decir eso? Es que le da lo mismo que al que hizo primero y segundo ahora, que haga tercero en otro plan. ¿Qué quiere decir? Que es más o menos lo mismo. Cuando uno compara las grillas educativas, es decir, las materias que quedan por cada grado, son casi las mismas, o sea que efectivamente la montaña parió un ratón. Pero cuando uno lee los programas, que es una cosa escandalosamente larga, repetida y con circunloquios, cosas raras, uno se encuentra con que se metió a presión el tema de las competencias, que es un tema que se desarrolla entre 6 y 10 años. Pero además, cuando uno entra en una asignatura cualquiera, matemática, o física o biología, se encuentra con que los contenidos centrales de esas asignaturas son los mismos del Plan de Reformulación 2006, en el mismo orden y en los mismos grados.
Por lo tanto, creo que tenemos que tener bien claro que acá es un operativo político. Hicieron un diagnóstico político, porque el diagnóstico técnico es bien distinto. Veamos lo que dijo Eduy 21. Si se avanzó mucho, y el que diga que no se avanzó durante los últimos años es falso. Lo dice con estas palabras, página 8. El acuerdo que se hizo entre el Banco Mundial y esta administración actual dice claramente los avances que se hicieron en los gobiernos anteriores. Está clarísimo. Esos son técnicos. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo que hicieron ellos es algo muy simple. Lo que hicieron es generar un relato de que todo era un caos, que era todo horrible y tal cosa. Entonces, al hacer eso, se quedaron comprometidos a hacer una hiperreforma, que es esto que presentaron ahora. Es imposible hacer una reforma en 6 meses, porque hace 6 meses que presentaron el documento, en 6 semanas el tema de los programas, 6 semanas, que con 100 personas, yo lo planteo en el artículo, la mayoría de los países hacen consultas públicas sobre los temas El tema de sacar a De Masi y poner a Sanguinetti, eso se hace en consulta pública. En Brasil de Bolsonaro se hizo consulta pública en este año y recibieron 12 millones de propuestas. Entonces, creo que estamos en un operativo político, no es un operativo educativo ni nada, es político. La gran pregunta, porque nos tenemos que hacer como fuerza política, es qué va a pasar en el 2025. No quiero cumplir años. En el 2025 lo que va a pasar es que vamos a encontrar con que las competencias no llegaron a los docentes, como decían acá, porque muchos no lo van a entender, porque eso no es fácil hacer. Todo lo que se estructura en forma de evaluación es muy complejo. Es más, en Finlandia, a principio de este año hubo una huelga del sindicato de profesores por el aumento de la burocracia que generó la reforma del 2015. Para que tengan una idea de ustedes de lo complejo que es esto. En España, no solo en Cataluña, que es acá la casa, en España hay unos líos terribles por el tema este. Entonces, pero es un tema que hay que hacerlo, porque la cantidad de conocimientos del mundo se multiplica cada 2 años. No podemos seguir con programas agregándole como capas geológicas más temas y más temas y más temas. Tenemos que cambiar el sistema de competencias. Lo han hecho países de izquierda. Brasil de Dilma lo hizo, con Aloysio Mercadante, que es el actual director del programa de Lula, lo hizo. España, que con el PSOE y Podemos lo está haciendo. Por lo tanto, es necesario hacerlo, pero no hacerlo en 6 meses. 6 meses es una locura y es un operativo político de cuarto. Termino ahí. Gracias. No, yo agradecer. Creo que el desafío más grande es nuestro programa de gobierno para 2024. Creo que el desafío más grande es alinear hacia adentro en el Frente Amplio las diferencias que tenemos, que hay y que son fuertes. Creo que en educación en particular, creo que todo el mundo habla del estudiante y se olvida a veces del estudiante. Creo que el desafío del Frente Amplio es que no puede haber la cantidad de estudiantes en los sectores más vulnerables, la tasa de compleción de la educación es baja, es mucho más alta de lo que era, y tenemos que focalizar sobre pocas cosas y hacerlas profundamente, particularmente que no puede haber la diferencia entre quien termina el segundo ciclo en quintil 1 y quien termina en el quintil 5, si no, no somos una fuerza de izquierda. Bueno, no, yo agradecerles, comparto que efectivamente nosotros tenemos, me parece que 3 desafíos. Uno es defender lo que hicimos durante los gobiernos del Frente Amplio. Segundo, desnudar
lo que está haciendo este gobierno, que de alguna manera está violentando a la educación pública, y en tercer lugar, construir una propuesta alternativa que tenga justicia y equidad para la educación. Bueno, y me toca cerrar, también agradecer mucho la invitación, y bueno, seguir construyendo. Yo creo que lo hablo desde el punto de vista de los sindicatos. Creo que es un diálogo que se tiene que continuar dando con la fuerza política, manteniendo nuestra independencia, porque creo que eso también aporta al diálogo, a la crítica, a la propuesta, pero sí tener claro, y justo nombramos a Finlandia, que la reforma sin los actores involucrados, sin los sindicatos, yo leía en el caso de Finlandia la reforma de la educación primaria, de primera infancia, que se dio en el 2017, fue con el sindicato. Es decir, sin los docentes, como dice el spot, sin los docentes, en todas las ramas, no es posible. Y sin los estudiantes, agregaría, que parece que se olvida también el spot, no es posible, porque somos los que estamos, y somos los que vivimos y experimentamos lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a los compañeros expositores, al profesor Pasturino, y hasta la próxima.